Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Cerraron las urnas en Bangladesh. Más de 128 millones de personas estaban llamadas a escoger entre más de 2.000 candidatos al Parlamento que compiten por traer estabilidad al país luego del levantamiento en 2024 que derrocó a la primera ministra Sheikh Hasina. Los ministros de defensa de la OTAN se reúnen hoy en Bruselas. Con optimismo, el secretario general de la alianza dijo que Estados Unidos está ejerciendo toda la presión sobre Rusia para que ponga fin a su guerra en Ucrania. Washington pidió más colaboración y menos dependencia. Turquía dice que Estados Unidos e Irán están mostrando flexibilidad sobre el acuerdo nuclear iraní y que Washington parece estar dispuesto a tolerar cierto enriquecimiento nuclear. Esto después de la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, sobre la cual Trump dijo que no se llegó a ningún acuerdo definitivo. En nuestra sección revista de prensa vamos a revisar los titulares de Argentina. Medios como Clarín y Página 12 informan que el gobierno de Javier Milei logró la media sanción a su proyecto de reforma laboral a pesar de las protestas en las calles, y el medio La Nación adelanta que el Congreso analizará hoy la reducción de la edad de imputabilidad. Lo repasamos con nuestra compañera Dacy Laza. Y en economía hablamos de una industria que toca a todas las edades, los juguetes, porque la tendencia apunta a que los físicos quedarán atrás para alimentar el auge de los juguetes digitales. De la mano de Daniela Blandón analizamos los resultados trimestrales de dos gigantes, Hasbro y Mattel. Empezamos. Vamos a iniciar en Bangladesh, donde cerraron las urnas tras una jornada de votación calificada de histórica por los principales líderes políticos del país, dado que se trató de las primeras elecciones tras 15 años de gobierno autoritario de la ex primera ministra Sheikh Hasina, quien huyó a India antes de ser condenada a muerte por su mortal represión de las protestas en 2024. En Dhaka ya cerraron los puntos de votación después de acoger largas filas de espera. Este jueves, 127 millones de personas habían sido llamadas a las urnas en Bangladesh, que ha celebrado las primeras elecciones tras 15 años de comicios fraudulentos con la autoritaria Sheikh Hasina en el poder. Después de todo este tiempo, al fin votamos libremente. Es nuestro derecho como ciudadanos. No quiero nada en particular, solo paz. Queremos tener buena salud y vivir bien. Victoria para Bangladesh. Los bangladesíes acudieron a votar un año y medio después de la fuga de Sheikh Hasina hacia la India. A mediados de 2024, antes de ser derrocada por los manifestantes, la primera ministra ordenó una violenta represión del movimiento estudiantil que causó la muerte de 1.400 personas, según Naciones Unidas. Como consecuencia, la mandataria fue condenada a muerte, en ausencia por crímenes contra la humanidad. Desde entonces, su partido está vetado en el país, lo que ha desatado críticas a este proceso electoral por parte de sus partidarios. Las dos formaciones hasta ahora opositoras son las favoritas para las elecciones legislativas. Por un lado, el Partido Nacionalista de Bangladesh, de centroderecha, y por otro, una coalición cercana a los hermanos musulmanes que propone aplicar una interpretación estricta del Corán en toda la sociedad. Los partidos políticos han firmado una carta de compromiso para aplicar medidas que refuercen la democracia en el país, que ha sido sometida a referendo en esta misma jornada electoral, marcada por un enorme despliegue de la fuerza pública. Los resultados definitivos de la votación se conocerán este viernes. Los ministros de Asuntos Exteriores de los países pertenecientes a la OTAN se reúnen hoy en Bruselas con el apoyo a Ucrania como tema central. El secretario general de la alianza, Mark Rutte, dijo que Estados Unidos está ejerciendo total presión sobre Rusia para que ponga fin a su guerra en Ucrania. Estados Unidos lidera el esfuerzo de paz y solo hay un país, la nación más poderosa del mundo, que puede hacerlo bajo el liderazgo del presidente Trump, rompiendo el estancamiento con Putin y poniendo en marcha el proceso de paz. Así que realmente creo que Estados Unidos está haciendo exactamente lo que necesitamos en lo que respecta a Ucrania. En una entrevista concedida al medio Financial Times, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía dijo que Estados Unidos e Irán están mostrando flexibilidad respecto a un acuerdo nuclear y que Washington parece estar dispuesto a tolerar cierto grado de enriquecimiento.
Estas declaraciones se conocen después de una reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, tras la cual Trump dijo que no se llegó a un acuerdo definitivo. Nuestro corresponsal Adrián Rocha en Turquía analiza si estamos o no más cerca de un acuerdo. Buenos días, Andrés. Pues definitivamente sí, sobre todo porque Turquía, junto con Omán, el país en el que este pasado viernes tuvieron lugar esta primera ronda de negociaciones, también con Qatar, es de los principales mediadores que en la actualidad están intentando trabajar para conseguir un acuerdo, en principio es tan solo nuclear, entre Washington y Irán. Sobre todo en principio solo nuclear porque hasta la fecha es lo único que han discutido tanto Estados Unidos como Irán, y de hecho Irán asegura no querer discutir nada más que no sea el apartado nuclear. Recordemos que Estados Unidos también está intentando hablar en estas negociaciones sobre el programa de misiles balísticos de Irán y también el apoyo de Teherán de sus milicias afines en todo Oriente Próximo. Hakan Fidan, el ministro turco, ha asegurado hoy que aparte de esta supuesta buena voluntad que están demostrando los dos países para llegar a un acuerdo, Estados Unidos no debe bajo ningún concepto empezar a hablar en estas negociaciones sobre el programa de misiles balísticos de Irán, porque esto crearía una ruptura de las negociaciones que podría llevar a una intervención primero estadounidense en contra de Irán que lleve a una guerra regional en toda la región, algo que temen todos los países de Oriente Próximo. Fidan ha asegurado que mientras las negociaciones sean tan solo nucleares y los dos países siguen mostrando esta buena voluntad y estén dispuestas a hablar de un nivel de enriquecimiento más bajo que cero, que es actualmente lo que ha pedido Estados Unidos, el acuerdo sigue siendo posible. Recordemos que la semana pasada, durante esta ronda de negociaciones, Irán llegó a asegurar que está dispuesta a rebajar sus niveles de uranio enriquecido a un 60%, un nivel aún muy cercano al 90% necesario para desarrollar la bomba, pero que estaría dispuesta a Teherán, según aseguró uno de los mayores asesores del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, que está dispuesta a entregar parte de ese uranio enriquecido superior a 60% para mantener un límite cerrado que sea verificable por parte de Estados Unidos en este 60% y que no sea utilizado, por lo tanto, por Irán para desarrollar en un futuro tanto cercano como lejano esta bomba nuclear que quiere evitar, sea como sea, Estados Unidos. Vamos ahora a la Franja de Gaza, donde el Programa de Desarrollo de la ONU empezó a recolectar la basura que inunda el importante mercado de Fras en la ciudad de Gaza y que representa un riesgo para la salud de los habitantes. Ante el bloqueo israelí del principal vertedero de Gaza, los trabajadores tienen que trasladar los cientos de miles de toneladas métricas de residuos a un vertedero temporal. Gabriel Colchen tiene los detalles. En las calles de la ciudad de Gaza, los habitantes caminan al lado de montañas de basura que han sepultado al histórico mercado de Fras. Las organizaciones de derechos humanos alertan desde hace más de 2 años de los riesgos sanitarios que eso representa para los palestinos. Para hacer frente al problema, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo comenzó a limpiar la zona. Esta situación ha afectado a todos los habitantes de la ciudad de Gaza, especialmente a los que viven en este barrio, que han estado expuestos a riesgos para la salud, sobre todo durante el verano. Pero hoy es un día importante porque el primer camión ha comenzado a retirar los residuos de aquí y trasladarlos a un vertedero temporal en el centro de Gaza. Desde que empezó la intervención israelí en Gaza, se impidió a los equipos municipales llegar al principal vertedero de Gaza de la zona Juraldik, ahora bajo control israelí. El Programa de Naciones Unidas, que prevé durar 6 meses, trasladará los residuos a un emplazamiento temporal al sur de la ciudad. Se ha necesitado mucho tiempo para encontrar un lugar fuera de las zonas residenciales donde depositar las aproximadamente 370.000 toneladas métricas de residuos que se acumularon durante la guerra, cuyo traslado al vertedero principal de la zona de Juraldik había sido impedido por la ocupación israelí. Hoy ha comenzado el proceso de traslado de parte de estos residuos a un vertedero temporal, a la espera de que se conceda el permiso para trasladarlos a la zona de Juraldik. Desde el inicio de la operación militar israelí en el enclave, el PNUD ha logrado recolectar más de 570.000 toneladas de residuos en toda Gaza. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica con los 2 principales vertederos de Gaza aún inaccesibles.
En Estados Unidos, un acalorado cara a cara vivieron este miércoles los integrantes del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y la fiscal general Pam Bondi, quien respondió a preguntas de los legisladores sobre el manejo de los archivos del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia. Los demócratas la cuestionaron por la cantidad de información que su oficina ha censurado y ocultado y la señalaron de proteger a los poderosos. Todo mientras las víctimas del fallecido delincuente sexual se encontraban en la sala. Esta administración publicó más de 3 millones de páginas de documentos. Donald Trump firmó esa ley para liberarlos todos. Es el presidente más transparente en la historia del país. James Van Der Beek, el actor adolescente que se convirtió en ídolo y saltó a la fama con la emotiva serie Dawson's Creek, falleció el miércoles a los 48 años. La estrella de la televisión, que alcanzó el pico de su carrera durante inicios de los 2000, sufría cáncer de colon. Repasamos su carrera en el siguiente informe. Para muchos, era el rostro de una generación. James Van Der Beek saltó al estrellato interpretando a Dawson Leary, el adolescente que descubría la vida, el amor y la amistad en la exitosa serie Dawson's Creek. Se emitió entre 1998 y 2003, allanándole el camino para actuar en la gran pantalla. Es cierto, tuve mucha suerte de alcanzar un gran éxito a los 20 años y que durara tanto tiempo. Para ser sincero, al final de estos 6 años estaba bastante agotado. Hice bastantes películas en el medio, muchas entrevistas, un montón de cosas. Así que creo que necesitaba un poco de tiempo para desaparecer y encontrar mi propio rumbo, descubrir quién era y qué quería hacer. Van Der Beek actuó en las películas Varsity Blues y Las reglas del juego, pero su papel como Dawson es el más recordado de su carrera. En 2024, reveló que le habían diagnosticado cáncer colorectal. La enfermedad le impidió participar en un evento benéfico de reencuentro de Dawson's Creek en septiembre de 2025. Según un anuncio en su página de Instagram, falleció pacíficamente el miércoles a los 48 años, dejando a su esposa y a sus 6 hijos. Vamos con nuestra revista de prensa. Y llegó el momento de conocer lo que dicen los principales medios de comunicación alrededor del mundo, y por ello saludo a esta hora en el estudio a mi compañera Dácil Lanza. Dácil, ¿qué tal? Buenos días. Muy buen jueves para vos, Andrés. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, Dácil. Vamos a empezar en su natal Argentina, porque a la madrugada de este jueves los senadores dieron media sanción a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. ¿Qué dice la prensa? Es así, Andrés. Tenemos 3 titulares sobre esta reforma. Lo que dice Clarín, este medio generalista y más allegado a las posiciones del gobierno, dijo que con un amplio apoyo del Senado, el gobierno de Javier Milei logró media sanción de la reforma laboral. Dice que esta propuesta contó con el voto de 42 senadores, tanto de La Libertad Avanza como de sus aliados, como el PRO, la Unión Cívica Radical, así como otros legisladores que responden a gobernadores. También la propuesta ahora será girada a diputados, donde, según dice Clarín, va a pasar por las comisiones la semana que viene y se espera que el 25 de febrero ya sea tratado en el recinto, porque, según informa este medio, lo que aspira Javier Milei es que el 1 de marzo, el día que ya inaugura las sesiones ordinarias, estamos ahora en un periodo de extraordinarias, que para ese día ya tenga aprobada esta reforma. Así, también dice Clarín que lo que se mantiene, por ejemplo, tuvo que hacer determinadas concesiones el gobierno hasta última hora para lograr esta media sanción. Entre otras cosas, por ejemplo, no permitirá que los sueldos de los trabajadores sean depositados en billeteras virtuales. Esto logró también lograr más consenso entre los legisladores, además de quitar, por ejemplo, la baja del impuesto a las ganancias, un impuesto que es coparticipado con las provincias. De allí pasamos a lo que dice Página 12, que se centra también en lo que pasó en las calles, donde hubo una fuerte manifestación de movimientos sociales, sindicatos, entre otros sectores. Dice Página 12, este medio de tinte opositor, que dice, en su titular lleva "La calle versus el palacio".
Los cambios también se centran en los cambios que tuvo este proyecto de última hora y dice que las protestas afuera del recinto dejaron a 300 heridos, 31 detenidos y 70 demorados. Esto, según dice Página 12, para blindar la reforma laboral en un operativo que desplegó cerca de 800 efectivos policiales. De allí, perdón Andrés, vamos a lo que dice La Nación, porque se centra en otra reforma que está prevista que se trate en el día de hoy. Hablamos del proyecto de reforma del régimen penal juvenil que impulsa también el gobierno y que aspira a reducir la edad de imputabilidad de 16 años a 14. Esto se va a tratar en el día de hoy y, según dice La Nación, agrega algunos datos tanto de organismos del Estado como así de UNICEF que caracteriza a la mayor parte de los jóvenes que cometen delitos y dice que, bueno, crecen en general desamparados, sin referencia de adultos, entre otras cuestiones. Y además dice que, citando a UNICEF, no hay evidencia que demuestre que la baja de la edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad de la población. Entonces, ahora sí, vamos a pasar ahora a México con un tema similar al primero que abordábamos sobre Argentina. Avanzó en el Senado la reforma de la jornada laboral. ¿De qué se trata esta iniciativa de Claudia Sheinbaum? Y partimos precisamente del diario La Jornada, que lleva esta noticia donde informan que el Senado logró dar media sanción en lo general y en lo particular a esta reducción de la jornada laboral que impulsa el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero que también logró ser aprobado por unanimidad en esta sesión del día de ayer y que, bueno, lleva, según dice La Jornada, más de medio siglo venía funcionando la jornada laboral de 48 horas en México y que ahora, en caso de ser aprobado de forma gradual, aspira a llegar a 40 horas semanales. No estuvo exento de polémica a pesar de que fue aprobado por unanimidad. Por otro lado, el país también el diario español se centra en esta noticia a partir de su corresponsal en México, donde dice que, bueno, también la oposición lo que reclamaba al gobierno de Sheinbaum, pese a haber acompañado la iniciativa, es que no se garantiza 2 días de descanso. Entonces, probablemente esto sea un debate en diputados, pero el oficialismo tiene mayoría en diputados. Bien, vamos a cambiar de tema nuevamente, Dacil. Vamos a Estados Unidos porque la fiscal general Pam Bondi compareció ayer ante un comité del Congreso sobre el caso Epstein y defendió a Donald Trump. ¿Qué dicen los titulares? Sí, tenemos 2 titulares. Empezamos con The Washington Post, que dice: Bondi, combativa, lanza insultos durante el interrogatorio. Esto fue durante su comparecencia en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, donde, dice el Washington Post, profirió insultos descarados, es la palabra que usa este medio, cuando los legisladores demócratas le reprocharon lo que es la implementación de esta ley que impulsó el Congreso, donde, bueno, básicamente lo que decían es que debían publicar los documentos de los llamados archivos Epstein, pederasta, bueno, fallecido ya, pero que justamente el Departamento de Justicia fue el encargado de implementar esta norma. Lo que decían los demócratas es que hay nombres y partes sensibles de los documentos que no fueron publicadas y mostraban incluso, veíamos a los legisladores con los documentos en las manos donde decían justamente que había partes que estaban completamente borradas y que no fueron publicadas. Lo que hizo Bondi por su parte fue defender la gestión de Donald Trump y dice, bueno, The Washington Post, que destacó su lealtad al presidente. Por su parte, el Wall Street Journal, esta prensa financiera, tituló: Bondi y los legisladores intercambiaron palabras de enojo sobre Epstein, y también describió esta jornada como acalorada en este comité precisamente del Congreso. Bien, Dacil, muchas gracias por este repaso a la prensa internacional. Nos vemos mañana nuevamente. Hasta mañana, Andrés. Y de revista de prensa pasamos ahora a las noticias de la economía. Para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio nuestra editora de economía, Daniela Blandón. Daniela, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Andrés. Daniela, vamos a comenzar hablando de juguetes, una industria en decadencia obligada a reinventarse. Claro que sí, pues ¿usted cree que los niños van a seguir jugando con los juguetes físicos como lo hacíamos nosotros cuando éramos niños? No, para nada. Ahora muchos ya tienen tablets desde que tienen 1 año de edad.
pues esto se está reflejando también en los resultados de las compañías dedicadas a esta industria. Y vamos a hablar de dos gigantes de la industria estadounidense que son Mattel y Hasbro y que presentaron pronósticos decepcionantes para 2026, esto en sus reportes trimestrales con corte al 2025, diciembre del 2025. No solamente estas empresas, sino todo el mercado en general están lidiando con una débil demanda de juguetes tradicionales a medida que los consumidores, que ahora son más cautelosos, están controlando el gasto discrecional. ¿Cuál es ese gasto discrecional? Pues el que yo puedo decir si gasto o no gasto, y no necesariamente es algo que yo tengo que obligatoriamente pagar cada mes, como es el arriendo, como es los servicios. Entonces, los márgenes de los fabricantes de juguetes tradicionales también se han visto presionados por los aranceles y el aumento de los costos de producción. Esto porque los minoristas no tienen la misma confianza al hacer sus pedidos debido a la incertidumbre comercial. Entonces, Mattel ponía un ejemplo, y es que Walmart, que es este gigante también del comercio en Estados Unidos, no estaba proyectando la demanda y haciéndole pedidos sobre una demanda proyectada a largo plazo, sino a medida que van demandando los clientes, pues van haciendo los pedidos, y esto lo que hace es generar una incertidumbre y que estas empresas se queden con mucho stock en sus bodegas, ¿no? Daniela, pero hay entre Mattel y Hasbro una marcada diferencia de resultados. Vamos a comenzar con Mattel y a recordar primero que todo que es el fabricante de icónicas marcas como Uno, también las muñecas Barbie, los autos de Hot Wheels o los muñecos de Fisher-Price. Su balance todavía depende en su mayor parte de estos juguetes físicos y además tiene problemas de inventario, como ya lo mencionábamos. Pero los consumidores están comprando menos juguetes clásicos y gastando más en juegos de mesa y digitales relacionados con series y con películas exitosos. Y es aquí en donde se diferencia de Hasbro, otra de las gigantes de la industria, cuyo éxito en los juegos digitales y su incursión hace más de 7 años lo han mantenido mucho más activo que su rival, que acaba de anunciar apenas su intención de entrar en ese mercado. Mientras Mattel sufre por estos estrechos márgenes y dice que va a invertirle duramente a estos juegos digitales, Hasbro, como vemos en este gráfico, reportó un aumento del 86% en los ingresos de su segmento Wizards of the Coast y juegos digitales en general en el último trimestre que terminó ahora en diciembre del año pasado. Además que yo no cambiaría los juguetes digitales por juguetes físicos, que además fomentan mucho la imaginación también en un niño. Claro, yo no cambiaría el Uno por nada, por ejemplo. Para nada tampoco. Daniela, ¿cómo se refleja esto en la bolsa? Pues las acciones de Hasbro subieron hasta un 9% el martes, un 2% adicional el miércoles, mientras que las de Mattel se desplomaron casi en un 25% ayer, es decir, pierde una cuarta parte de su valor en bolsa y se encaminó a su peor caída en un solo día en más de 2 décadas. Estas reacciones contrastantes subrayan esa creciente brecha estratégica entre los dos gigantes de la juguetería, uno que se apega todavía a lo tradicional, a los juguetes de siempre, y la otra que dice, no, aquí tenemos que hacer un cambio de modelo y tenemos que irnos hacia lo digital. Hay uno digital ya, ¿no? Entonces es transformarse, la industria tratando de transformarse al servicio, pues, de los consumidores. Sí, Daniela, vamos a cambiar de tema y pasamos ahora a Bélgica, en donde los líderes europeos analizan cómo pueden competirle a Estados Unidos y a China. Bien difícil esta misión, pero están tratando de hacerlo. Están reunidos en un lujoso castillo belga que vemos en las imágenes, y desde allí coincidieron en que es urgente, primero que todo, encontrar la manera de reducir los costos energéticos, que recordemos se dispararon una vez inició la guerra en Ucrania. También mejorar el funcionamiento del mercado interior sin fronteras del bloque para que las empresas europeas puedan ser competitivas, hoy lo son muy poco, y sobrevivir a la agresiva rivalidad de las dos mayores economías del mundo. Pero aunque todos desean lo mismo, sí discrepan sobre cómo lograrlo, y lo han hecho durante los últimos años, como por ejemplo Hungría. Esta es una de las voces más críticas del grupo de los 27.
Creo que deberíamos hacer 3 cosas. No es complicado. Primero, detener la guerra. Necesitamos paz porque en la guerra se bloquea el crecimiento económico. La guerra es mala para los negocios, así que si queremos una economía con mejor rendimiento, tenemos que detener la guerra en Ucrania y generar paz. Segundo, si necesitamos nuestro dinero para nuestra competitividad, no se lo demos a nadie más. No enviemos dinero a Ucrania. En cambio, deberíamos invertir en nuestra propia economía para mejorar la competitividad. Tercero, reducir el precio de la energía. Eso es todo simple. No es complicado. De Europa pasamos a Venezuela, Daniela, que sigue diseñando su economía tras la caída de Nicolás Maduro. El miércoles en el Palacio de Miraflores se encontraron la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en la visita del mayor rango por parte de la administración Trump a esta nación desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Juan Popiales nos cuenta qué pasó en esta reunión. Con este encuentro se busca revisar y articular una... La llegada de un alto funcionario de Estados Unidos transmitida por la televisión estatal venezolana es Chris Wright, secretario de Energía, la figura de mayor rango por parte de Washington en llegar al país suramericano desde el arresto del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero. Wright fue recibido en el Palacio de Miraflores por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La mandataria viene aplicando una serie de cambios, entre los que destaca impulsar una nueva ley de hidrocarburos que abre la puerta del crudo venezolano a las compañías privadas internacionales. Un cara a cara de balance positivo para Caracas y resaltando la importancia del diálogo. Que sean los canales adecuados y pertinentes para que los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela asuman con madurez, desde la divergencia histórica, asumamos con madurez cómo seguir avanzando. El secretario Wright habló de un embargo esencialmente terminado, pero no quiso poner fecha al levantamiento total de sanciones por parte de Estados Unidos. Es necesario aún reestructurar acuerdos que compensen a las compañías expropiadas en el pasado, dijo, pero habló de un panorama de cooperación. Creo que sabemos que si trabajamos juntos, el pueblo de Venezuela y el pueblo de Estados Unidos este año, podemos conseguir un incremento importante en la producción de petróleo, gas y electricidad. Venezuela alcanzó un mínimo histórico en 2020 de unos 360.000 barriles de petróleo producidos al día. En 2025 la cifra ascendió hasta los 1,2 millones, aún lejos de los 3 millones de inicios de siglo. Para esta eventual nueva etapa, el secretario Wright dejó claro que no ven como un problema los acuerdos firmados con compañías chinas, las cuales, según el alto funcionario, ya han comprado crudo venezolano ofrecido por la Unión Americana. Daniela, gracias por este repaso a las noticias de la economía. Nos vemos mañana nuevamente. Por supuesto que sí, aquí estaremos con más noticias. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos con más. Quédense con nosotros. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24. Toda la actualidad deportiva dentro y fuera de las canchas. Conéctese con nosotros y vibre con las emociones del mundo del deporte. Las mejores imágenes, las reacciones, los resultados y el análisis. Deportes en France 24 y france24.com. France 24, la economía día a día. Liberté, égalité, actualité.